Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Aquí estamos con ustedes en la segunda parte, como siempre, de La Pica en Flandes, tratando un tema monográfico, como no podía ser de otra manera, de la máxima actualidad. Y hoy nos tenemos que ir no a Ucrania, no a Zaporilla, no a, digamos, a las repúblicas del Donbass o de Lugansk, sino que nos tenemos que ir a Gibraltar. Y nos vamos además con una noticia que realmente ha causado mucha preocupación, mucho estupor, mucha indignación, también desconocimiento, una mezcla de todo, en la cual nosotros como colectivo de cívico-militar pues también tenemos que manifestar nuestra opinión y tenemos que informar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a nuestro público y también a nuestros colectivos, porque nosotros también tenemos colectivos, que es la presencia esta semana pasada en la colonia de Gibraltar de dos submarinos de nuevo nucleares. Dos submarinos y uno en concreto hasta toda la semana, además reparando el reactor, que venía con problemas. Nos ha recordado al Tireless del famoso 2001, que estuvo gracias al señor José María Aznar y al Partido Popular con mayoría absoluta, estuvo 11 meses siendo reparado, digamos, en el puertito, porque eso no es un puerto, es un portito que tiene Gibraltar en aguas españolas además, ¿no? Bueno, esto ha salido en varios medios de comunicación, sobre todo a nivel local. Aquí yo creo que los grupos Verdemar, creo que se llaman los grupos ecologistas, han sido los que más ruido han hecho, y yo creo que mucha razón, cuando tienen razón hay que reconocerlo, diciendo que ponen en riesgo, digamos, la seguridad de los españoles que viven ahí, de ellos, de sus familias, en el campo de Gibraltar, incluyendo toda la bahía de Algeciras, que pertenece a la provincia de Cádiz, viven más de medio millón de personas, y ahí está Gibraltar siendo un puerto nuclear, un puerto nuclear. Además han entrado un submarino estadounidense y otro británico, entran a pares ya, a pares, y bien podrían haber ido a la base conjunta de Rota, pero debe ser que no quieren que los españoles nos enteremos de lo que traman. También se les ha visto con las grúas, porque además ellos cargan, digamos, los misiles a plena luz del día, con grúas a pulso, tampoco se esconden, hay mucha información en Twitter. El viernes pasado participé en un programa en un canal YouTube como el nuestro, pero claro, muchos más miles de visitas, tienen en torno a 100.000 visitas y se trató este tema. Este tema también ha salido en prensa generalista, en concreto en La Razón, dos magníficos artículos, uno que habla del riesgo nuclear que supone su submarino y otro también hablando de los accidentes que ha habido, digamos, que se conozcan tres. El del Tireless, que venía huyendo, que vertió cientos de litros de agua contaminada del reactor, intentó entrar en el puerto de la OTAN de Nápoles y allí no le dejaron ni pasar, le amenazaron con cañonearle si no se iba. Y al final, en vez de ir a la base de Clyde, que es la base que tienen los británicos en Escocia, que es una base, pues lógicamente bien preparada y donde tienen pues toda su fuerza nuclear disuasoria submarina, lo reparan. Luego hubo un accidente en el 2012 y otro en el 2016. Choques, primero con un petróleo noruego y luego con un yate. Afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen no pasó nada, pero la situación de riesgo es la que es. O sea, ya se ha convertido en una rutina. Desde el 2001 han entrado en Gibraltar más de 100 submarinos nucleares. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos nuestra Zaporilla, no nos tenemos que ir a Ucrania, que si es bombardeada por los rusos, a nosotros tenemos el riesgo, además de nuestros presuntos aliados, ¿no? Que por cierto, le van a vender los británicos y los estadounidenses a Australia, creo que le van a vender entre 5 y 10 submarinos nucleares, por lo tanto están muy contentos porque van a llevar la máxima tensión al mar de China, porque parece que aquí la industria armamentística angloamericana está funcionando a pleno de rendimiento. Y ya para acabar y ceder rápidamente a ustedes, que son, digamos, los verdaderamente expertos en estrategia y en cuestiones militares, una cuestión que estoy ahora compartiendo en mi canal en Twitter es, he localizado el plan de emergencia nuclear de la ciudad de Gibraltar, de la colonia, y es verdaderamente alucinante.
cómo ellos sí que tienen, digamos, un plan de emergencia nuclear donde ellos identifican el riesgo, que son los submarinos que hay, los dos muelles que tienen y cómo, bueno, hablan de cómo se propagaría, en qué dirección, los niveles de contaminación, los niveles de asistencia sanitaria, los hospitales, es decir, todos los protocolos que se activan en estas circunstancias, mientras que España, y además me contestó el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo asesor, pues resulta que España no tiene un plan de emergencias, no tenemos un plan de riesgos para la zona de Gibraltar y ni siquiera tenemos medidores. Nosotros, y cuando además pasó lo del Tireless, nos fiábamos como dogma de fe de lo que nos decían los británicos durante 11 meses sin que un solo técnico español en energía nuclear pisara o analizara in situ. Tantos observadores internacionales exigimos en países terceros y nosotros no fuimos capaces de que ningún ingeniero español experto en la materia, sino que nos fiamos de esto. Con lo cual yo he compartido, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en mi cuenta en Twitter y estoy muy contento porque está habiendo miles de descargas. Creo que la gente española, nuestros compatriotas que viven en el campo de Gibraltar, merecen conocer esto. Si a los políticos o al señor Moreno Bonilla le fastidia o le altero la siesta o el partido de polo o el irse a un sitio british a tomarse, pues no sé, un jerez, yo lo siento por él, igual que por el alcalde de Algeciras o por el presidente del gobierno. La realidad es que al menos los gibraltarinos saben a qué atenerse y el plan de emergencia nuclear de Gibraltar está publicado en la página web. Mientras que nosotros ni estamos ni se nos espera. A nosotros, pues, llegado el momento, que Dios quiera que no, actuaremos como con el caso de don Fernando Simón. Diremos que 1 o 2 casos de contagiados, ¿no? Porque no olvidemos que lo que es el puerto donde están estos submarinos nucleares está apenas 500 metros del territorio español. O sea que realmente no hay ninguna barrera, no hay ningún impedimento a que esta cuestión llegue al territorio español en el caso de que haya un contagio. Rápidamente cedo la palabra al general Alamán. Adelante, mi teniente general. Bueno, poco más que comentar de lo que ya he dicho. Parece ser que han sido un centenar de submarinos de esta categoría las que ya han pasado por Gibraltar en reparación a lo largo de varios años, de bastantes años, o sea que no es una cosa nueva, esto viene de muy atrás. Sobre la capacidad que tiene España, vuelvo a repetirme, como he terminado la primera parte, desde la guerra de sucesión, momento en el que los ingleses se apoderaron en nombre ajeno y, en fin, sin ningún motivo. Ahora resulta que Putin es un invasor horrible de Ucrania, pero los ingleses, pues, apoyando a uno de los aspirantes al trono de España, se mete en Gibraltar y lleva ahí 300 años y aquí no pasa nada, sino a peor para España. ¿Qué solución le dan esos que nos preocupan, que son los habitantes del campo de Gibraltar? Pues creo que ha sido Algeciras, como parte más importante, población más importante, la que solicitó en su día el ser declarado una ciudad autónoma, como lo eran Ceuta o lo son Ceuta y Melilla, porque hacía frontera con un país extraño, que era Gibraltar, y entonces quería tener la consideración de ciudad autónoma. No le hables a los que viven de cruzar de un lado a otro diariamente y hacer sus negocios allí. A cambio de eso, el Ministerio del Interior, y puedes hablar con los miembros de las fuerzas de seguridad, que disminuyen cada vez más los efectivos, tanto de Guardia Civil como de policía, en esa zona. En fin, solución, si no hay una voluntad, difícil la veo y por mucho que digamos, la solución, quien tiene que ponerla, pues está en otras cosas.
Muchas gracias, mi general, como siempre, por sus comentarios al respecto. Es decir, no hay, como bien ha dicho, no hay voluntad política y realmente sufrimos un riesgo nuclear. Coincido absolutamente con lo que ha manifestado más usted doblemente, con que la llegada en España de esta dinastía francesa ha sido un completo desastre. Pero también hay que tener esperanza. Yo tengo una clase con 50 alumnos, de los cuales 40 son hispanoamericanos. Entonces yo cuando hablo con ellos en español me doy cuenta de que España, lógicamente, laten esas naciones en muchas formas, y ello no es el idioma. El día que sepamos vertebrarnos, pues le daremos la vuelta a la tortilla y España volverá a tener el papel que se merece. Y cuando hablo de España me refiero a esos 40 alumnos que tengo en mi clase, que también son de alguna forma españoles, porque son descendientes de españoles, y precisamente fueron los ingleses los que nos dividieron y nos fragmentaron. Es decir, es muy malo Putin porque invade Ucrania, pero hay que recordar cómo entraron en Gibraltar, y entraron matando, asesinando y violando, ¿eh? Como lo han hecho en Cádiz, como lo han hecho en Tenerife, como lo han hecho en La Coruña. Adelante, mi general. No digo que mi memoria ya va siendo cada vez más floja, pero creo que por estas fechas fue el, la gran victoria de Blas de Lezo sobre los ingleses en Cartagena de Indias, Exacto. cosa que exactamente el día no lo recuerdo, pero desde luego si hubiera sido al revés, menuda celebración tendrían ahora en Trafalgar Square. ¿Eh? Pues sí, la verdad es que Aquí, sí, la aquí verdad es que pasa sí. desapercibido. Ya te digo que a mí, de no mencionarlo nadie más, se me va olvidando la fecha exacta, pero sé que fue por estas. Claro, y por eso le fue enterrado en una fosa común Blas de Lezo, y el gran derrotado Vermont está en Westminster, casi como un almirante victorioso en Cartagena de Indias. Esa es la diferencia entre una nación y otra. También hay que reconocer que los británicos saben mentir muy bien la historia, pero por lo menos honran a sus soldados, mientras que aquí en España, pues ya sabemos qué pasa con la milicia, cómo la prostituye, la política, y al final, pues es una pena. Pero muchas gracias, mi general Fontela. Adelante, mi general. Yo, una pregunta técnica, no sé si la sabrá contestar. ¿En Gibraltar, en el peñón de Gibraltar, hay armas nucleares o solamente hay sospecha de que haya? Bueno, según el Consejo de Seguridad Nuclear de España, no lo saben. O sea, eso significa que ni siquiera lo han Es que sí preguntado. hay. Si no lo sabes, que sí hay. Sí hay, efectivamente. Y tenemos que ser conscientes de que es una zona nuclear desestabilizada, ¿eh? Y además, lógicamente, no reúne ese puerto las condiciones de reparar ningún buque de esa naturaleza. Tendría que ser en zonas apartadas, etcétera, etcétera. Pero sí que tienen armas nucleares. De hecho, en la guerra de las Malvinas, allí hicieron puerto, probablemente para avituallarse de material nuclear, ¿no? Para usarlo en un momento dado, como han hecho los angloamericanos en Hiroshima y Nagasaki. No lo olvidemos. ¿Quiere comentar algo más, mi general? El puerto sí que reúne condiciones para reparar armas nucleares porque está lejos de Inglaterra. Exacto, para ellos sí. Y para la clase política española también, porque nadie ha protestado esta semana, nadie, ni siquiera de la nueva derecha ni de la nueva izquierda, ni los ecologistas, nadie. Ni instituto Elcano, de investigaciones estratégicas, tampoco. Bueno, es que es el instituto, creo que se llama San Francis, Sir Francis Drake, es el Sí, nombre del sí. Instituto del Cano, ¿eh? El nombre del pirata, del Sí, almirante pirata, creo que es el nombre que tiene ese sí, instituto. porque está bien infiltrado dentro del sistema. Bueno, y los sotanistas están ahí, gente cobrando, muchos de ellos, como se sabe, llamar difamando a los que criticamos y los que buscamos la neutralidad de España, porque si nos ponemos así es porque no queremos riesgos nucleares para nuestra nación, mi general. Muy bien. Bueno, paso entonces la palabra a ver, don Fernando Platón. Adelante, por favor, don Fernando. Bueno, respecto a esto, al último tema, si hay armas nucleares en Gibraltar, pues mira, yo pienso que no. No por nada, sino porque normalmente las armas, porque no les interesa, porque las armas nucleares suelen estar muy controladas, se tienen bajo muy estricta vigilancia y dónde están, y creo que el Reino Unido y Estados Unidos las prefieren tener en sitios de momento en donde las tengan muy controladas.
¿Que las puedan tener en cualquier momento si les interesa? Sí, por supuesto. Y si en algún momento lo ven interesante, las pueden poner allí. Pero normalmente, dado el estricto control que hay sobre ellas, pues las prefieren tener, y las que hay, las prefieren tener en su propio territorio. Sí que hay armas nucleares cuando pasa un submarino nuclear por allí. Es decir, si un submarino balístico para en Gibraltar para cualquier causa, pues desde luego en ese momento hay armas nucleares en Gibraltar y no pasa nada. Es decir, que puede haber armas nucleares, sí. Que sea un sitio donde se almacenen habitualmente, lo dudo, por la situación. Ahora, que hay allí un riesgo, digamos, claro, de posibilidad de un accidente nuclear, pues si paran barcos nucleares, sí. Gibraltar cuenta con un protocolo nuclear, obviamente, es decir, saben que allí paran submarinos, que les valga de mucho si hay algo serio, realmente lo dudo, porque la contaminación de aguas, pues bueno, se mueve, y si hay algo realmente, un accidente grave en un submarino, pues poca capacidad de reacción tienen, porque les sucede directamente en la propia ciudad. Es decir, tienen la misma capacidad de reacción que los ingenieros que estaban en la central nuclear de Chernóbil. A ver cuánto duran, digamos, hasta que perezcan. Digamos, nada más. Ahora bien, a más distancia, en territorio español, pues tenemos que ser conscientes de ese riesgo. Es decir, tenemos que ser conscientes de los riesgos nucleares no en nuestro propio territorio, sino hasta en territorios próximos. Primero, por los submarinos nucleares en Gibraltar, o, digamos, incluso también por las centrales nucleares en Francia. Es decir, hay un protocolo por las centrales nucleares en España, pero, digamos, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, al país al que menos afectó es precisamente Ucrania, porque cuando estalló el reactor número 3, el viento soplaba de sur a norte y la mayor parte de la radiación fue dirigida no hacia Ucrania, sino hacia el norte, a Bielorrusia o a los países escandinavos. Por tanto, la mayor grado de contaminación se dio en Bielorrusia, que estaba al lado, y los niveles, por ejemplo, si alguien accede a Internet y ve los niveles de radiación de los elementos nucleares, no me acuerdo ahora de memoria de cuál es un cesio, no sé qué número, digamos, que es el producto de más contaminación clásico con el que se mide la radiación que ha quedado, no está hacia Kiev y hacia esa zona, está más hacia Bielorrusia. Pues igual, si en el momento en que hay un accidente en una central nuclear en el sur de Francia, como el viento suple hacia el sur, quien se lleva la radiación del accidente es España. Y entonces esas son las cosas que hay que tener previstas y en esa forma. Por lo tanto, hace falta unos planes de prevención nuclear serios. Y ya dejo por si alguien de mis compañeros quiere hablar más. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, el tema es que las centrales nucleares, cada una de ellas, y eso se consulta en la web del Consejo de Seguridad Nuclear, cada central tiene su plan de emergencia, que se aplica a la zona de influencia. En cuanto a la pregunta, ¿existen o no armas nucleares ahí de forma permanente? Bueno, la duda existe. Yo tengo indicios de que sí, y los estoy analizando y los trasladaré próximamente a la opinión pública. Pero la verdad es que se ha convertido en una zona de tránsito muy habitual este tipo de... Porque no solamente se trata de los reactores nucleares, se trata también de los misiles Tridente, ¿no? Que son los que llevan los submarinos nucleares británicos. Y en cuanto al vertido del Tireless, hay que hablar de que me reconocieron al menos 200 litros de agua radiactiva. Vamos a ver, esto es lo que pasó en Fukushima. No sé si se acuerdan por el terremoto. Entonces, claro,
claro que por Gibraltar pasa mucha agua en la entrada y la salida del Mediterráneo, al Atlántico, pero tenemos que soportar los españoles, además la zona turística, la Costa del Sol, la más importante de España, ¿qué pasaría? Sería la ruina para Andalucía. El señor Moreno Bonilla está muy preocupado por su ley trans, ¿no? Pero esto parece que no le preocupa tanto. Hay que concienciar a las autoridades locales, hay que presionar. Es verdaderamente vergonzoso que no se haya publicado hasta ahora el plan de emergencia nuclear, y lo que tenemos que hacer los españoles es desconfiar de nuestros políticos y de los Fernando Simón de turno, que nos dirán siempre que no hay ningún problema, que estemos tranquilos, que vayamos a las manifestaciones, que salgamos a la calle, cuando ya sabemos lo que van a hacer los gibraltareños cuando pegue el petardazo. Se van a quedar encerrados en sus casas con las persianas bajadas y oyendo la radio inglesa, ¿eh? Y a los españoles del otro lado de la frontera, ¿qué? A esos que se busquen la vida, porque como pasó en el 11M, los españoles nos hemos convertido en realmente carne de cualquier tipo de desastre natural, provocado, atentado. Esa es la realidad de este régimen político, o al menos yo así lo veo. Pero vamos, es muy interesante al menos trasladar a nuestros colectivos cívico-militares la realidad de lo que es el riesgo nuclear que sufrimos, y agradecerles a todos por su atención, y por favor compartan estos podcasts porque ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.